y procuraré, pues, ver en vosotros si el nivel o la calidad de la audición se nota en las caras, viendo así si son más estreñidas o son más relajadas, ¿eh? Se suele notar fácilmente viendo los rostros. Bien, esta ponencia que yo más o menos aquí voy a hacer de una manera pues sencilla, un poco más resumida, porque creo que el tiempo lo exige, la podéis encontrar de una manera más desarrollada pues en las redes sociales, porque hace año y medio, casi 2 años, en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que hicimos en Valencia, allí pues la pronuncié por primera vez. Recientemente, al inicio de la Cuaresma, he podido publicar una carta pastoral sobre el tema del aborto, con el nombre del descarte del aborto, y también esa carta pastoral ha sido publicada en una publicación al mismo tiempo que este tema de la emergencia afectiva, o sea que están publicadas conjuntamente. Y también en las redes sociales, pues seguro que podéis buscarla con más facilidad. Bien, vamos a ver, un punto de partida obvio, un punto de partida obvio, pues para dirigirnos a los jóvenes de nuestros días, primero es necesario conocerlos. Bien, es un punto de partida obvio, pero insuficiente. Eso es decir mucho y es no decir nada. Porque lo cierto es que para poder conocer a los jóvenes, uno tiene que conocerse a sí mismo. Lo cual es una tarea no tan sencilla. Y para poder conocerse a sí mismo, la clave está en conocer a Jesucristo. Decía San Bernardo, hace ya muchos siglos, que el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación, que es mucho más gordo. Por eso, claro, no basta con decir, a ver, vamos a educar a los jóvenes, vamos a conocer a los jóvenes. Sí, para. Conozcámonos a nosotros mismos para poder ser humildes y sobre todo conozcamos a Jesucristo para poder conocernos a nosotros mismos. Es decir, que yo quisiera partir de una afirmación que hizo el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, que es que en Cristo, y solo en Cristo, se revela y se descubre el corazón del hombre y el corazón del joven. Es así, no es la gran propuesta. Yo llegaba por aquí y he visto un colegio grande que me ha impresionado verlo, con un título que dice, ¿no? Conoce la verdad, educando en la verdad, para que seamos libres. Y me ha impresionado ver ese nombre, ¿no? Ese letrero tan llamativo. Esa verdad es Jesucristo, tiene un nombre propio. Bien, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de ver cómo conocemos desde Jesucristo, yo me he acordado estos días de una expresión de nuestro Papa, que la verdad es que no termina de sembrarnos ideas sugestivas para hacernos pensar, y en esta reciente visita ad limina que hemos realizado, pues el Papa nos decía que tenemos que ejercitar la pastoral de la oreja, y curiosamente tenemos 2 orejas. Dios nos dice con 2 orejas, no con una, tenemos 2. Y una oreja tiene que estar bien puesta en el corazón de Dios para escuchar sus latidos. Y la otra oreja tiene que estar puesta en el corazón del hombre, en el corazón del joven a quien nos dirigimos. Y hay que tener capacidad de sintonizar con una oreja y con la otra los 2 corazones. Solamente así, teniendo las 2 orejas bien sintonizadas, pues podemos ser instrumento de Dios en la educación. Que no es poco. Es maravilloso poder ser instrumento de Dios. Nunca un hombre habrá recibido un título, una dignidad mayor de la de poder ser instrumento de Dios, ¿no? Creo que la obviedad, que no me voy a poner a perder tiempo demostrando lo obvio, la obviedad de que nos enfrentamos a una gran emergencia afectiva. Y es verdad que también en el Congreso de Pastoral Juvenil se habló de una emergencia educativa, una emergencia racional, es obvio también que existe, pero estoy convencido de que la emergencia
educativa, la emergencia racional, la crisis de las ideas, para entendernos, la crisis de las ideas, la ideología de género formulada, digamos así, como ideología, esconde, es una huida para adelante, una huida por adelante que lo que hace es esconder mis heridas afectivas. Entonces, pues es así. Cuando uno no es capaz de hacer frente a sus heridas afectivas, lo que hace es justificarse intelectualmente, racionalmente con ellas. Es así. Siempre hemos procedido de esa manera. Por lo tanto, estamos ante una gran oportunidad. Aquí hay dos maneras de ver la cosa, ¿no? Como la botella medio llena y la botella medio vacía. La botella medio vacía es decir, qué desastre. Y la botella medio llena es, nunca hemos tenido una oportunidad más potente para anunciar el querigma del Evangelio, para anunciar la novedad que Jesucristo ha venido a revelarnos. El amor incondicional de Dios a cada uno de nosotros, un amor que nos estructura, que nos da una identidad. O sea, nunca hemos tenido un auditorio con una necesidad mayor de escuchar ese mensaje. Nunca lo hemos tenido. La verdad es que es una gran oportunidad. La llegada del Papa Francisco también lo posibilita de muchas maneras, porque es curioso, fijaros, la llegada del Papa Francisco para mí es una confirmación de la tesis de esta ponencia. Porque ha llegado el Papa Francisco y Dios se ha servido de él por una providencia que es un milagro, para mover los posicionamientos afectivos. El gran milagro es que Dios haya servido de Francisco para que el rostro de la Iglesia pueda ser amado, pueda haber un afecto. Pasar de la desafección al afecto posibilita la conexión y el conocimiento. Posiblemente ha tenido que llegar el Papa Francisco para que conozcamos qué decía el Papa Benedicto. Es que es increíble esto. Hombre, es que las cosas son así, porque somos pura afectividad y verdaderamente si nuestro corazón no se le caen sus uñas defensivas, pues es que no es capaz de conocer nada. Habrá tenido que llegar el Papa Francisco para que enterarnos qué decía Benedicto. Y bendito sea Dios que es así. Luego digamos el milagro del afecto, de la afectividad, el Señor en la providencia de su Iglesia en este momento estoy convencido que lo está desarrollando. O sea, aquí hay una estrategia de llegar al corazón, pues para poder sanar la mente. Como a veces no me ocurría a mí cuando estaba con los niños en la parroquia, solía decir yo, hablando con los niños, y esto os lo digo a vosotros para que me escuchen vuestros padres, ¿no? Que estaban atrás. Pues algo así. Si no llegas al corazón, no llegas a la cabeza. Bien, pues esta es yo diría el estatus de partida, y entrando a desarrollar las tres heridas afectivas que supongo que cuando uno hace pues una apuesta de describir en 3 puntos una realidad tan compleja, pues bueno, pues está siempre haciendo una apuesta personal. Podrían ser 5, 6, 7 o 2 o 1, las heridas afectivas. Pero lo importante es tomar una ocasión desde una propuesta concreta para reflexionar. La primera de las heridas es la herida del narcisismo. ¿De dónde viene este término, ¿no? ¿Cómo definiríamos el narcisismo? El quedarse encerrado en uno mismo, es la contemplación de uno mismo. El origen histórico de ese término, sabéis que viene de ese mito griego en el que una ninfa se enamora de Narciso y este no le corresponde. Y mientras huía de él, se queda pasmado con su propia imagen reflejada en las aguas del río y se enamora perdidamente de sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y ahogarse. El narcisismo pues es considerado como la incapacidad o cuando menos la seria dificultad de amar a un tú distinto de uno mismo. El narcisismo está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los sentimientos,
a una percepción errónea de todo lo que gira en torno a mí mismo, a ver fantasmas donde no los hay, etcétera, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues que es muy incompatible con la visión cristiana, porque la visión cristiana nos revela un amor que está llamado a sacarnos de nosotros mismos para el encuentro. Uno ve pues la Sagrada Escritura y allí ve que la llamada de Dios le llamó a Israel a salir de sí mismo, salir de la esclavitud, pasar el desierto, buscar la tierra prometida. O sea, toda la historia de la salvación es una llamada a salir de nosotros mismos y a ser peregrinos. Totalmente incompatible con ser narcisista. Vamos, eso es como mezclar el fuego y el agua. Es que es lo contrario. Difícilmente, ¿no?, se podrá sanar la herida del narcisismo si nos olvidamos de que Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, llamándolos a la comunión en el amor. ¿Qué ocurre? Pues que el narcisista siempre tiende a confundir amar con poseer. Tiende a confundirlo, es que es así. Amar no es poseer, que no, que es otra cosa. Es sorprendente, ¿no?, ver que ese mito de más de 2000 años pues se reproduzca y que en todas las heridas afectivas de nuestra generación actual. Es sorprendente, ¿no? Bien, dos manifestaciones contrapuestas del narcisismo. Por una parte, el narcisismo suele tener una versión eufórica. La versión eufórica, pues que uno pretende ser el triunfador, pretende que todo el mundo se fije en él, pues porque él supuestamente pues es el que todo el mundo debiera de envidiar. Es la versión de pretender ser la novia de la boda y el niño del bautizo, ¿eh? Pues ya está, ¿eh? Esa es una versión del narcisismo, ciertamente. Pero quizás no sea la más frecuente hoy en día, ¿eh? Yo creo que la más frecuente hoy en día es más bien la otra versión, la pesimista, la del calimero, ¿eh? La de quien va siempre de pobrecito de mí, nadie me hace caso, ¿eh? La de quien va más bien de muerto del entierro, ¿eh?, que de novia de la... A ver, eso yo creo que es más frecuente todavía. Aunque hay que reconocer que hay una capacidad increíble de ocupar las dos imágenes en horas distintas o dependiendo del público distinto. Aquí hay una capacidad de disfrazarse de novia de la boda, ¿eh?, o de muerto del entierro increíble, dependiendo de en cada momento nos cambiamos de disfraz. Pero las supuestas diferencias son falsas, porque todo encubre lo mismo. Lo que encubre es que nadie me hace caso, que lo que encubre es mendigamos afectividad. A ver, es que siempre estamos igual. Es sentirse siempre insuficientemente amado, un mendigo perpetuamente insatisfecho de afectividad. En la versión guay o en la otra, ¿no? Antaño parece que lo típico era pues aparentar, ¿no?, o alardear de lo que uno no tenía. ¿Eh? Y hoy en día parece que lo típico es quejarte de lo que tampoco no padeces, ¿sabes? ¿Eh? O sea, en el fondo, a ver, pues ni por un lado ni por el otro, ¿no? No sé si sabéis el chiste ese, decía que era un señor tan gordo que se caía de la cama a la vez por los dos lados, ¿eh? Y algo de esto ocurre aquí, ¿eh?, en esta realidad del narcisismo. Bueno, por lo tanto, es importantísima, ¿no?, la sanación. Sin la sanación del narcisismo es imposible conocer, es imposible amar, es imposible entregarse. La vida es un sufrimiento, es un sufrimiento. Sin sanar el narcisismo estamos en un permanente peligro de desesperación, de suicidio. Sí, lo estamos. Es un estado permanente en el que peligra el proyecto de la vida. Entonces, ¿qué ofrecemos? ¿Qué puede ofrecer el cristianismo? Bueno, pues el cristianismo ofrece, yo creo que me atrevería a decirlo en 3 o en 4, ¿no?, que ya es atrevido, ¿verdad? En 3 o 4 manifestaciones ofrece, yo creo que una gran respuesta. En primer lugar, la gran respuesta del cristianismo frente a esta herida es el anuncio del amor de Dios que funda la autoestima. Se suele considerar equivocadamente
que el narcisismo es un exceso de autoestima. Que va, hombre. El autodesprecio no suele ser sino una manifestación más del narcisismo. La sanación del narcisismo pasa por una educación en un sano y equilibrado amor a uno mismo. Jesús nos dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. El problema está en que la autoestima no proviene de hacer muchas cosas, ni de lograr muchos éxitos, ni de la apariencia física, sino de saberse amado. Claro, lo triste es que en esos cortos que hemos visto antes, pues parece que si esa chica pues hubiese sido pues guapa y delgada y no sé qué, ya no hubiese tenido un problema de autoestima. Pues qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, o sea, pero paradójicamente hubiese sido así. Pero daros cuenta que la autoestima hubiese estado tan mal fundada como en el caso que hemos visto, total, igualmente de mal fundada. Y por ello el anuncio del amor infinito, del amor de Dios a cada persona, es la columna vertebral de la educación, de la evangelización. Es la columna vertebral. Con cuánta frecuencia hemos visto, los que hemos tenido, ¿no?, pues la educación o la vocación de ser acompañantes de jóvenes, cuántas frustraciones, pues porque alguien ha hecho un comentario pues despectivo del otro, te has enterado de que alguien te ha criticado y te has hundido, pues porque el juicio ajeno es el que te sostiene, ¿no? Alguien ha hablado mal de ti y te quedas hecho polvo, te quedas hecho tal. Bueno, madre mía, estamos en una generación, y no hablo de los jóvenes, hablo de nosotros, porque no hay grandes diferencias en este momento, entre 60 años, 40, 20, no hay grandes diferencias. Estamos en una generación de mantequilla, o quizás más bien había que decir de margarina, porque la mantequilla suele ser más consistente. Yo creo que es una generación más de margarina que de mantequilla. Pues porque es así. Porque no tenemos dónde fundar la autoestima. Y la gran respuesta del cristianismo, ¿sabéis cuál es? La gran respuesta del cristianismo es la cruz, es la sangre de Cristo. Hemos sido amados, hemos sido valorados hasta el punto de que Dios ha hecho una apuesta tan grande por nosotros. El precio con el que Dios nos ha, entre comillas, comprado, el precio que Él ha pagado por nosotros no puede ser más alto. Entonces el gran punto de partida de la educación es que Dios no hace basura. Dios no hace basura, Dios te ha querido. Tú no tienes derecho a autodespreciarte. ¿Quién eres tú para autodespreciarte si Dios te quiere así? Deja ya de tener una visión de la vida, pues, no voy a decir ya egocéntrica, sino ombligocéntrica. Es la gran manifestación, ¿no? Esa es la gran afirmación. El olvido de nosotros mismos es imposible. El olvido de nosotros mismos en el sentido evangélico de la palabra es imposible. Bueno, entonces ¿yo dónde pongo el centro? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Zen? ¿Me voy a vaciar de mí mismo para que el vacío sea el centro? No, eso no existe. La única posibilidad de ese olvido de nosotros mismos, que es lo que nos hace felices, y tenemos la experiencia de que cuando uno en una jornada se ha dedicado a hacer cosas olvidándose de sí mismo, es la mejor jornada de su vida. La única manera de que el hombre pueda descentrarse de su egocentrismo o ombligocentrismo, pues es que nuestro corazón esté en Dios. O teocéntricos o egocéntricos. Es que en realidad no hay una alternativa, ¿sabéis? En segundo lugar, segunda gran propuesta del cristianismo, una espiritualidad equilibrada, mística y ascética. Es muy importante equilibrar las dos cosas. Es que solemos ir dando bandazos en estos temas. Solemos ir dando bandazos. Nos cuesta mucho el equilibrio. Y quizás hemos pasado de una espiritualidad que subrayaba mucho lo ascético en el sentido de disciplina, renuncia, etcétera, con el riesgo desequilibradamente de que esa disciplina fuese odiosa, venida desde fuera, no personalmente asumida,
a una escapatoria de falsa mística, que es, pues la falsa mística es, bueno, Dios te quiere incondicionalmente, pues entonces tú adelante, siéntete querido y no pasa nada. Es decir, una mística un poco pues falsa, ¿no? Que a veces la hemos pintado con con unos payasos y unas flores y unas frases bonitas, ¿eh? Y Dios te quiere, pues nada, sigue en tu desastre, ¿eh? A ver, pero por el amor de Dios, ¿a dónde vamos con esto? Es que fijaros, nosotros somos una generación que creo que hemos sido educados en gran parte desde el convencimiento de la parábola del hijo pródigo. Ojo, que no le quiero quitar importancia a esa parábola, ¿eh? Me parece importantísima, porque es una parábola que afirma la centralidad del amor incondicional del Padre. Y creo que nosotros somos una generación que hemos sido educados en la catequesis, parábola del hijo pródigo, pim, pam, y pim, pam, pim, pam. Bien, me parece fenomenal, pero quizás nos hemos olvidado de otra cosa. Entonces, y ese hijo cuando volvió a casa, entonces, ¿cómo estructuró su vida? ¿O qué? ¿O siguió siendo un egoísta? ¿O qué pasó allí? Quizás hemos cometido el error de quitar en el centro de la pedagogía la pasión y la cruz de Jesucristo, porque yo creo que el centro del Evangelio no es ninguna parábola. El centro del Evangelio es el acontecimiento de la redención. La cruz de Cristo revela el amor de Dios y es una escuela de amor humano. O sea, la pasión de Cristo es una escuela de amor humano, por lo que supone de renuncia a uno mismo, por lo que supone del valor del sacrificio, de la entrega. Claro, y eso integra mística y ascética, ¿entendéis? A nosotros nos gusta quedarnos con la parábola del hijo pródigo, que es un poco una mística ojalatera, ¿sabes? A ver un momento. Hay que integrar mística y ascética, de lo contrario estamos jugando a una falsa mística. Entonces creo que la pasión de Cristo son las páginas centrales del Evangelio. No lo olvidemos nunca. Lo central del Evangelio no es una parábola bonita, que a nosotros nos gusta hoy en día, nos gusta jugar a la parábola estilo Tagore. Que no. Que lo central es el acontecimiento salvífico de Jesucristo, que revela el amor del Padre y se entrega sacrificialmente por nosotros. Bien, sigo adelante, porque creo que tenemos que también seguir un ritmo. Otra gran aportación del cristianismo a la sanación del narcisismo. Bueno, pues la integración entre idealismo y realismo, el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual tiene la capacidad de que los grandes ideales no solo los admiramos, sino que vamos a acompañar a las personas a ver cómo los aplicamos en tu caso concreto, ¿sabes? Que es muy importante. Hay que pasar de ser espectador a formar parte a integrarse en el juego. Y el acompañamiento espiritual que quiere hacer la Iglesia con nosotros, pues nos ayuda mucho a ello. La Iglesia no se reduce a café para todos. Claro que el amor de Dios es para todos, ¿sabéis? Pero en otro sentido no es café para todos, sino que tú tienes un problema concreto y lo abordamos, y tu problema familiar es este, y tu problema familiar es... O sea, hay que tener la capacidad de abrir la vida, abrir las puertas para que entre luz en las cuestiones concretas de mi vida, que a cada uno le suele apretar el zapato por un sitio distinto, pero que al final... Porque es que de lo contrario se suele producir personas que tienen unos ideales teóricamente cristianos, pero no han dejado que entre la luz de Cristo en muchos cuartos oscuros. En la relación de la pareja, en esto, en lo otro, y en mi envidia, en mis celos con mi hermano pequeño y en no sé qué cosas más. El acompañamiento espiritual es importante. Es muy importante. Ahí también entra el sacramento de la penitencia, que es sanador donde los haya, sacramento de la confesión realizado con la suficiente profundidad y frecuencia, es importantísimo. ¿Sabéis que estuvimos hace poco viéndole al Papa? ¿Y qué os pensáis que 2 horas estuvimos con él? Fueron 2 horas de un regalazo de estar con el Papa, los obispos de la provincia eclesiástica. ¿Y sabéis qué nos contó el Papa? Diciendo, el Papa hablará
cuando se encuentre con unos obispos, les dirá grandes líneas, grandes intuiciones, grandes no sé qué. Pues nos dijo, yo me confieso cada 15 días y aquí viene un franciscano a confesarme. ¿Y ustedes cómo lo hacen? Pues el Papa te dice cosas como esas, ¿sabéis? Porque es la verdad. Todo lo demás es, hablemos de papeles, ¿eh? Vamos a ver si es que esta es la realidad del cristianismo, que tiene la capacidad de hacerse presente en tu vida, entrar en ella y hacerla nueva. El acompañamiento. Y por último, otra de las aportaciones, ¿no?, del cristianismo a esta herida del narcisismo es descubrir la presencia de Cristo en los pobres. La presencia de Cristo en los pobres nos evangeliza. La entrega servicial a los pobres que predica el cristianismo tiene una gran potencialidad sanadora. Tiene una gran potencialidad sanadora. Yo me acuerdo, sabéis, que pues en esos años de adolescencia así un poco tontos, nuestros padres no fueron, no tuvieron, yo creo que no asistirían nunca en su vida a un congreso como este. Pues estoy totalmente seguro que mis padres no asistieron nunca a este congreso, ni tuvieron pues una inquietud, inquietud sí, pero no tuvieron unos medios de educación como tenéis vosotros, ¿no? Es así. Pero recuerdo que nuestros padres, pues viéndonos a nosotros en la adolescencia, así, con nuestro momento tonto, de repente llegó un fin de semana que nos dijeron, este fin de semana nos vamos a ir al psiquiátrico de Mondragón. Y no sé de dónde le salió eso, que nos quisieron llevar al psiquiátrico. No quedamos ingresados, ¿no? Pero verdaderamente fue aquello una terapia de choque tremenda para nosotros. Porque nuestros padres, no sé cómo se les ocurrió esa iniciativa, pero tuvieron la intuición de que nos veían con la tontería, ¿no? Y que debían de llevarnos a un lugar en el que viésemos el rostro real del sufrimiento, para que saliésemos de nosotros mismos, para que no estuviésemos en nuestra tontería, para que dejásemos de autocontemplarnos, para que viésemos la vida real y no cayésemos en el riesgo de encerrarnos en una burbuja ficticia. Me impresionó. Bueno, mejor dicho, me impresiona ahora recordarlo, porque en aquel momento, pues no me cuestioné cómo se les había ocurrido, ¿no? Pero creo que la Iglesia tiene también una gran potencialidad sanadora de la herida del narcisismo cuando nos acerca a los jóvenes y a los que no somos jóvenes, nos acerca a descubrir a Cristo presente en los pobres. ¿Y cuántas personas ha habido que han ido a la India con la Madre Teresa o a otro lugar y han tenido una experiencia que les ha cambiado la vida, que les ha hecho girar? Porque fijaros, aquí es un milagro, lo del giro copernicano es un milagro, ¿sabes? Caer en cuenta de que no es el Sol el que gira en torno a la Tierra, sino la Tierra en que gira en torno al Sol, es abrirte a otra dimensión. Algo así ocurre cuando uno tiene que hacer un giro copernicano en su vida y darnos cuenta que el mundo no gira en torno a mí, sino que soy yo el que giro en torno a Dios. Ese giro copernicano, los pobres nos evangelizan para entenderlo. Es un giro copernicano que muchas veces los pobres y los desvalidos son un instrumento clave para que uno... pues es verdad, el centro es el Sol. Pues mira, bienvenido al club de la realidad. Es muy importante, ¿no? También que existen, por ejemplo, unos 10.000 jóvenes en España anualmente que suelen ir todos los veranos a proyectos misioneros en el tercer mundo. Se dice pronto, 10.000 jóvenes que todos los veranos parten, Existen un número muy superior que es difícil de cuantificar, los que asisten a campos de trabajo aquí dentro de España sin salir al extranjero. O sea, los pobres nos evangelizan y nos hacen un bien muy grande. De esto también estamos siendo testigos, pues a través de la intuición del Papa Francisco. Bien, pero decíamos que son 3 heridas. Oye, estoy con la primera. Vamos a pasar a la segunda, porque esto no puede ser. La segunda herida es la herida del pansexualismo. Pansensualismo, no, eso viene del griego. Panta, pues todo es sexo. Todo es sexo.
El sexo invade prácticamente todos los ámbitos y los espacios. Vivimos en una especie de alerta sexual permanente que condiciona lo más cotidiano de la vida. Es impresionante porque entre las nuevas pobrezas que existen, ¿no? Todas, en Evangelii Gaudium se habla de nuevas pobrezas. Atención a esa descripción que hace el Papa de nuevas pobrezas. Existe una nueva pobreza que es la incapacidad, por ejemplo, de utilizar bien la tecnología, de ser esclavos de la tecnología. Antes, cuando estudiábamos allí en el colegio, nos hablaban del experimento de Pavlov, ¿no? De aquel que le hacía. Pues es que nosotros estamos ahora nosotros formando parte de ese experimento, que nos ponen un cacharrito y tienes una adicción que no eres capaz de quitarte de encima. Es curioso. Existen nuevas adicciones compulsivas, desequilibrios, falta de dominio de la propia voluntad, que nos hacen incapaces para la donación. Y es obvio que la fe cristiana se ve seriamente comprometida en la medida en que uno ve que es incapaz, ¿no?, de ordenar ese desorden, que le lleva a una visión fragmentaria y desintegrada de afectividad, de amor, de sexualidad, un auténtico divorcio entre afecto, sexo y amor, como tres cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero ojo, no solo el sexo con el amor, tampoco el afecto con el amor. O sea, todo está desintegrado. Por cierto, que viniendo para aquí, estaba ya haciendo zapping en la radio y he escuchado una canción. Bueno, seguro que será vieja, yo vengo aquí a descubrir el Mediterráneo, pero bueno, ya perdonaréis. Uno cuenta las cosas cuando se entera de ellas. He escuchado una canción de Joaquín Sabina que hablaba de una ruptura, ¿no?, de una ruptura afectiva, y repetía la expresión: tardé en olvidarte 2 días y 500 noches. Bueno, mejor dicho, la verdad es que decía 19 días y 500 noches, pero yo he dicho, ¿quieres decir 2 días? Lo que pasa es que te da un poco vergüenza decirlo, y has dicho, tardé en olvidarte 19 días y 500 noches. Y he dicho, no, si no hay como ser sinceros. Y he escuchado la canción y he dicho, no, si no hay como ser sinceros. Porque vamos, uno escucha la canción y descubre la realidad. Es curioso, Es que este mundo, es que el mal se destruye a sí mismo. Es que el mal se destruye a sí mismo. Es cuestión de tener un poquito de paciencia, y a la vez ser nosotros proclamadores de una gran alternativa. Bueno, pues creo que ante esta grave crisis del pansensualismo es importante, pues en primer lugar, en una propuesta educadora como la de esta casa, pues tener un profundo conocimiento antropológico y teológico de la vocación al amor para la que hemos sido llamados. Ahora, un poco ejerciendo de obispo, pues recuerdo que la Conferencia Episcopal Española ha publicado algunos documentos importantes, como el de la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género, la legislación familiar. Bien, ha habido varios documentos: instrucción pastoral, la familia, santuario de la vida, esperanza de la sociedad. Hay varios documentos claves. El primero que he dicho es del año 2012, el segundo del año 2001, documentos claves para una buena formación antropológica y teológica sobre qué es comprender el amor humano. La verdad del amor está escrita en el lenguaje del amor humano. Dios es amor. Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado al amor. Y esa vocación al amor que todos tenemos en nuestros genes, permitidme la expresión, en nuestro ADN, está inscrita en nosotros, ¿no? La cuestión está en ser capaces de descubrirlo. En esos documentos se describe con bastante exactitud cómo se ha producido esta especie de fragmentación de afectividad, amor, sexualidad. Y muy brevemente, pues se hace el siguiente recorrido. Se comenzó produciendo un divorcio entre sexo y procreación, al rechazar la humana evite. Aquello, pues, parecía inocente para mucha gente. Pues eso, que una cosa es separar la sexualidad y la procreación, pero eso no tiene por qué comprometer el amor. Ya, pero después vino el divorcio entre amor y matrimonio.
Y se dijo aquello de que del mayo del 68 que no necesitamos papeles grises para amar. Y luego vino el divorcio del sexo y el amor. Porque todo es inexorable. Parafraseando el famoso título cinematográfico, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues un poco lo de la canción de Sabina. Tardé en olvidarte 19 días y 500 noches, vamos. Bueno, pues este es un gran drama, es un gran drama. Es un gran drama, ¿no? Que se haya, que muchos de nuestros jóvenes hayan cambiado la aspiración al amor, porque no hay nada más inherente en nosotros que el querer amar y el querer ser amado, ¿sabes? Yo le escuché a Cristina López Schlichting en una tertulia, le escuché más o menos lo siguiente, contaba ella que había tenido un encuentro con algunas sobrinas suyas que estaban educadas en algunos colegios, pues digamos, católicos, plenamente católicos de Madrid. Y claro, pues que le dice, bueno, habían estado ejercicios espirituales. Entonces les pregunta ella, bueno, ¿y qué le habéis pedido a Dios? Pues le hemos pedido por el Papa y los obispos. Ah, muy bien, bueno, pero ¿qué más le habéis pedido? Pues hemos pedido por todos los misioneros del mundo. Bueno, bien, vale, pero ¿por qué habéis pedido? Pues hemos pedido por todos los pobres para que tengan de comer. Vale, bien, pero no le habéis pedido nada más, hasta que dice que una sobrina ya le miró así un poco ruborizada y le dijo, hombre, también le hemos pedido para que nos dé un buen novio. A ver, hija, dilo, me explico, dilo, no te avergüences de decirlo. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos como lo más precioso en nuestra vida una vocación a amar y ser amado. Entonces, es tan importante la conexión entre el amor humano y el amor divino. Es tan importante esa conexión. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, ¿no? esa aspiración al amor humano parece que en muchos dramáticamente ha sido cercenada por la aspiración a tener un rollo. ¿Has tenido algún rollo este fin de semana? ¿O ha sido un fin de semana en blanco? Pero bueno, es que eso es terrible, ¿no? Que se haya cambiado la aspiración tan connatural al amor por la aspiración al rollo, eso es un drama, es un drama. Es un drama porque llega un momento en el que el sexo se utiliza como un juego, como una manipulación y casi como una venganza. También muchas veces se utiliza el sexo como una venganza, ¿sabes? Como un instrumento para poder hacer daño. O sea, algo terrible. Bueno, pues digamos que esta segunda herida tan fuerte, ¿qué dice la Iglesia? ¿No? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Cómo podemos afrontarla? ¿Qué podemos proponer al mundo, ¿no? para poder afrontar esta crisis? Pues en primer lugar, rescatar la virtud de la castidad de su impopularidad. O sea, prediquémosla, no nos avergoncemos de ella. El bautismo nos configura con Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Y existe una dimensión real, o sea, que seamos dueños, reyes de nosotros mismos, y para poder tener esa realeza, ese señorío sobre nosotros mismos es indispensable la castidad. La castidad es una de las virtudes decisivas para poder vivir la realeza bautismal, para que no seamos arrastrados, sino para que nos conduzcamos en la vida. En esta vida, una de dos. O te conduces o te arrastran. Y para conducirte necesitas que la luz del Espíritu te dé el señorío sobre tu voluntad. Dueños de voluntad y esclavos de tu conciencia, que eso está absolutamente integradas ambas cosas. Solo quien es esclavo de su conciencia, de la luz de Dios en su conciencia, puede ser dueño de su voluntad. Dicho de otra manera, que la conquista del mundo pasa por la conquista sobre uno mismo. Esto es así, la conquista del mundo pasa por la conquista de uno mismo. La virtud de la castidad es liberadora y totalmente necesaria, ¿no? En las relaciones afectivas, estables, maduras, verdaderas.
con muchísima frecuencia quien no vive en la pureza no toma decisiones libres y voluntarias, sino se deja arrastrar por la dinámica de la lujuria. Hasta tal punto, esto último he dicho, que a veces ocurre que cuando alguien en su vida se decide por Jesucristo y se decide por seguirle, le resulta difícil. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo tiene memoria, es como una máquina registradora de sensaciones y pide su tributo. Y aunque una vez quiera ser casto, le es complicado serlo, porque las heridas que ha infligido en él la impureza le han quitado la libertad, le han quitado el dominio sobre sí mismo. Y la batalla por la libertad dentro de uno mismo es dura. Y hay de aquel que no se entregue con alma y corazón y vida en esa batalla. La clave está en no hacer las paces con la tentación, aunque también no perder la paz ante las tentaciones. Ni hacer las paces con la tentación, ni perder la paz ante las heridas de las que somos testigos, ¿no?, en nosotros mismos. Y confiar en la promesa de la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También estar en permanente lucha por la castidad es parte de la bienaventuranza, aunque uno no sea siempre triunfador. Bueno, la segunda respuesta. La primera he dicho que es rescatar la virtud de la castidad. La segunda, educar en el amor humano. Cursos de formación afectivo-sexual. Que es una clave, es la gran acción social de la Iglesia en el siglo XX-XXI. La Iglesia siempre ha sido experta en humanidad y a lo largo de los siglos, en cada momento, ha solido incidir en la sociedad, pues en aquellos aspectos donde había carencias. Y cuando los estados se dedicaban a hacer la guerra, pues la Iglesia fundó las universidades en Europa. Y cuando los peregrinos iban a Santiago, pues puso los hospitales en el camino hacia Santiago. O sea, la Iglesia siempre subsidiariamente ha intervenido en la sociedad, intentando suplir las carencias de la sociedad. Yo creo que hoy en día la gran carencia en la que debiéramos de entregar todo nuestro esfuerzo es esta. Poner nuestra capacidad de nuestras estructuras, nuestros recursos económicos y humanos al servicio de la educación del amor humano. En aquel Congreso de Pastoral Juvenil yo tuve ocasión de decir delante de los responsables de la educación católica que a mí me parece increíble que en la totalidad de la escuela católica, por lo menos en una gran parte, no se ofrezcan instrumentos concretos de educación en la afectividad, de educación en la sexualidad, en el amor humano. Me parece una gran carencia. Existen propuestas concretas y creo que hoy en día no se puede justificar uno en que no existan recursos para poder hacer esa oferta. Tercer lugar, tercera aportación, ¿no?, desde la inspiración cristiana frente a este pansexualismo, educación en la belleza. La educación en la belleza también es importante. La Iglesia entiende que los tres trascendentales, el verum, el bonum y el pulcrum, están muy unidos. Y aunque en una lógica metafísica primero es el verum, luego el bonum y tercero el pulcrum, eso será la lógica metafísica. Pero digamos, en la realidad de la vida, lo primero que se te plantea es la belleza, lo segundo la bondad y en tercer lugar la verdad. En el encuentro con la realidad se suele dar la vuelta a la metafísica a veces, y luego uno descubre la metafísica. Pero lo primero es el encuentro con la belleza. Hay algo hemos visto también en esos vídeos, cuando esa joven herida lo que dibujaba era la fealdad. No era capaz de expresar belleza. O sea, es decir, la educación en la belleza es una primera aproximación a la realidad. El hecho de que la contracultura, ¿no?, la ideología del género, ¿os fijáis cómo se predica, o sea, cómo se propone el feísmo? Es tremendo eso, A veces hay una propuesta cultural que es lo feo, pero vamos, elevado a la categoría de arte.
que es tremendo. Dice, pero bueno, pues pone algo más feo. O sea, en la música, pues en la pintura, en la literatura, es que es regodearse en lo feo. Podríamos hablar mucho del cine español, ¿verdad? Diciendo, pero bueno, y luego se quejan de que la gente no ve el cine, pero por Dios, pero si es que es casi regodearse, ¿no? Regodearse en la... Bueno, eso es clave, ¿no? La educación en la belleza, la educación en el arte es clave. Obviamente nosotros, nuestro concepto de belleza no es meramente estético, no, es que esa es la clave. Nuestro concepto de belleza es moral, es ontológico, en el fondo es redescubridor de la metafísica, pero es una belleza que está ligada a la bondad moral. Qué bellas eran las arrugas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sabéis? Qué bellas eran. Eso uno lo entiende, hasta le resultan estéticamente atrayentes, oye. Es así. Porque tenemos un concepto de belleza que está ligado, ¿no?, a un concepto moral. Bueno, porque para nosotros la belleza no es apariencia, sino que es aparición, que es muy distinto. La belleza es aparición de una verdad que está latente, de un misterio de Dios que se esconde en todo lo que nos rodea. Es así. Hace poco a mí en un programa televisivo, allí en nuestra tierra, pues me inquirieron, o sea, se metieron un poco conmigo, porque yo había dicho que me parecía que la radio, perdón, hace un poquito que haga propaganda, ¿no?, que me parecía que la radio era más comunicadora que la televisión, porque yo creo que la radio se centra más en la verdad, en la realidad, mientras que la televisión paga un tributo muy grande a la imagen, ¿no? Entonces, claro, eso a los de la televisión no les gustó que lo dijese, ¿no? Y en una entrevista televisiva, pues entonces un entrevistador dijo, voy a pinchar un poco el obispo, usted ha dicho, y pim, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decirle, pero si usted no fuese guapa y atrayente, ¿cree que sería aquí entrevistadora? Y claro, yo creo que la pobre la dejé un poco tocada, ¿no? Pero es que a ver, es que una de dos, o hacemos una concepción de la belleza que es reveladora del misterio, o nace y se muere en sí misma. O nace y muere en sí misma. Bueno, por eso me parece muy importante, ¿no?, la educación en la belleza. Y por último, que eran 3 heridas, tú. A ver, que falta una. Falta una, madre mía. Vamos a ver. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La herida de la desconfianza. Por una parte, la desconfianza es un pecado contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Sí, pero al margen de una dimensión moral, hay un terreno a medio camino entre lo moral y lo psicológico, antropológico, ¿sabéis? Porque una cosa es la desconfianza y otra cosa es el síndrome de la desconfianza, que es distinto. El síndrome de la desconfianza, que supone una gran inseguridad en sí mismo, acompañado de una notable dificultad de fiarte de los demás. La herida afectiva de la desconfianza supone la sensación de que uno no toca suelo firme y por lo tanto tiende a desconfiar de todo el mundo y tiende a desconfiar del futuro. Es así, ¿eh? Esta herida está muy insertada en nosotros. Además, digamos que a veces conjuga con una cierta ironía de nuestro refranero, piensa mal y acertarás, etcétera, 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 ¿no? Algunos dicen incluso, Jesucristo nos ha dicho que seamos hermanos, pero no primos, ¿eh? Y yo creo que hay que contestarles, pues yo prefiero renunciar, yo prefiero hacer el primo antes que renunciar a ser hermano, porque la verdad es que creo que esta herida de la desconfianza nos distorsiona la realidad y nos hace ver todo negro y todo fatal. ¿Qué ocurre? Pues que cuando uno ha tenido una experiencia de
las consecuencias de haber padecido las consecuencias del pecado de los demás y de uno mismo, pues tiende a pensar que no hay nada bueno. Me fallan mis amigos, que me han hecho unas traiciones y me publicaron en Facebook o en el Twitter, me publicaron no sé qué. Ya me fallan mis padres, que es el colmo, porque ya, claro, pues si resulta que me fallan mis propios padres, ya no sé dónde voy a poner mis pies. Me fallan mis hermanos, me van fallando cosas, ¿no? Y uno tiende a decir, me voy a encerrar en mi burbujita, en una burbuja, me aíslo en ella, y entonces yo, pues así de esta manera no sufro. Si renuncio a relacionarme con nadie, pues entonces, claro, quien renuncia a amar por sufrir, pues está en un dilema terrible, luego sufre por no amar, ¿sabes? Se renuncia a amar por no sufrir y se termina sufriendo por no amar. Yo digo que como hay que sufrir de todas, más vale sufrir por algo que merezca la pena. Digo yo, más vale, como hay que sufrir de todas, más vale sufrir por amar que por no amar. Bueno, pues este es un gran drama que genera psicologías aisladas, desconfiadas, personas replegadas, ¿no?, en sí mismas. Creo que somos testigos de ello. Nuestros padres, nuestros abuelos han formado parte de una cultura en la que existía pues unas relaciones sociales mucho más abiertas. O sea, hablas con los abuelos y con los padres también, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Y ellos te dicen pues cómo ellos tenían una relación pues en la que la confianza mutua era muy superior, las casas estaban mucho más abiertas. Todo el mundo entraba en la casa. Había incluso casas sin cerradura, fíjate bien. Había casas sin cerradura por ahí. Las casas estaban abiertas, la cultura era distinta y hoy estamos blindados, pero blindados, ¿sabes? Estamos blindados sin saber lo que ocurre al otro lado del murete de tu casa, ¿no? Estamos blindados. Es un gran sufrimiento. Este síndrome de la desconfianza tiene consecuencias religiosas, claro que las tiene. Porque a uno se podía pensar equivocadamente, cuando a uno le falla todo el mundo, él dirá, yo únicamente puedo fiarme de Dios. Pero eso no es así. Eso no es así. Suele haber una falsa religiosidad, ¿no? De quien se pone delante de Dios y dice, Señor, todo el mundo me falla, todo el mundo es un tal, menos mal que tú me comprendes, menos mal. No, perdón, no, eso dura un día y medio. Terminas desconfiando de Dios mismo. A veces uno se puede hacer una falsa religiosidad de pretender decir, solo Dios me comprende, todos los demás nadie me... No, eso te va a durar 2 días. Llegarás a proyectar en Dios la desconfianza que tienes en los demás. Llegarás a repetir hacia Dios, repetir tu esquema de desconfianza. Por eso, ¿qué es lo que propone la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la gran respuesta de la educación cristiana? En primer lugar, las experiencias de comunión en el seno de la Iglesia. Las experiencias de comunión son muy importantes. Fijaros cómo Juan Pablo II cultivó un tipo de pastoral juvenil en la que llevaba a los jóvenes a tener experiencias de comunión y de encuentro entre ellos. Experiencias de comunión. San Juan Bosco, ¿no?, decía aquello de amad aquello que aman los jóvenes y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen. ¿Qué quiere decir con esto? Que también hay que tener paciencia de meterse con los jóvenes, perder tiempo con ellos, implicarse, y claro, es que tiene que ser así. Estamos a punto de la canonización de Juan Pablo II, ¿no? Y ese estilo de pastoral juvenil que él propuso de que convivan los jóvenes y que los sacerdotes convivan con ellos y las religiosas se integren en esa pastoral juvenil, eso es que es clave, ¿no? Muchas personas se han acercado a Dios abiertas por la experiencia bella de la convivencia cristiana. En segundo lugar, evangelio de la confianza y del abandono. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la confianza. Y un método eficaz, ¿no?, para superar este síndrome de la desconfianza es, unidos a Cristo, mirar a los ojos a nuestros miedos, a nuestros temores
y ver cómo nuestros miedos, si estamos unidos a Dios, se derriten como la nieve se derrite al sol. Es lo que dice San Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la desnudez, el peligro, la espada, la persecución, el hambre. Es decir, San Pablo va como mirando, haciendo un repaso a todos los miedos que podrían, cada uno de ellos solamente desestructurarnos, y sin embargo unidos a Jesucristo es capaz de pegar un repaso y diciendo, ¿a qué voy a tener miedo? Vamos a ver, ¿qué me quitará la felicidad de estar unido a Cristo? La soledad, pero si estando con Él estoy en perfecta comunión. La enfermedad, pero si hasta la enfermedad puede ser será motivo, ¿no?, de santificación. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Creo que, por lo tanto, también hay una gran escuela, que es la escuela del corazón de Cristo. Permitidme que, como obispo que tengo como lema episcopal, el corazón de Cristo y la invocación en ti confío, subraye esto. Creo que la devoción al corazón de Cristo ha sido clave en la educación, en la confianza, en el abandono en manos de Dios, en sabernos queridos, en sabernos en buenas manos, ¿no? En resumen, y termino ya, creo que estas tres heridas son descriptivas de la emergencia afectiva en la que estamos, pero como he dicho al principio, yo no quiero que el resumen de esta charla sea ¡qué desastre! No, quiero que sea más bien ¡qué gran oportunidad, qué gran ocasión! De que este mensaje de Jesucristo es justamente lo que estamos necesitando, ¿no? Pues para sanar, para hacer una presentación del cristianismo en positivo, porque siempre nos quieren hacer jugar a la contra, ¿sabes? Te llevan a una entrevista y siempre quieren plantearte que tú estés siempre a la contra, tú siempre a la contra, ¿no? Aquí tenemos una posibilidad de que hagamos una propuesta en un estilo propositivo de una vocación al amor para la que hemos nacido, que es bella, que es buena y que es verdadera. Aquella ponencia de Valencia terminó con una frase que yo también quiero aquí repetir, que fue la siguiente: el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Por eso, nosotros somos del corazón de Cristo. Muchas gracias.